Hay preguntas que no surgen en la mente, surgen en el pecho, como un susurro antiguo, procedente de un lugar al que la memoria humana no puede llegar. Y quizás el más profundo de ellos sea esto: lo que realmente existe bajo las pirámides, en los pasillos que la ciencia aún no ha descubierto. ¿Puedes explicar? A veces la sensación es que allí, sepultada en el silencio del desierto, yace una respuesta que nunca fue escrita en ningún libro, solo guardada, como si estaba esperando el momento adecuado para ser recordado. Si sientes que ciertas cosas no es coincidencia, tal vez este video sea exactamente lo que necesitabas escuchar ahora mismo. Imagínese caminando en el crepúsculo, frente a la Gran Pirámide. El viento cálido de Egipto toca la piel como un aliento antiguo, y el cielo se abre en un azul profundo, que parece casi consciente. En esa inmensidad, el monumento no parece solo un edificio, parece un portal, algo vivo, algo que observas, y te das cuenta de que, detrás de la piedra, hay una anatomía secreta, túneles, cajones de silencio, pasillos estrechos hechos de modo que solo el misterio pasa. Cada bloque parece esconder una intención, cada corredor, un recuerdo, como si alguien hubiera diseñado todo para provocar una pregunta que todavía no sabemos cómo formularlo. Durante milenios, las pirámides fueron tratadas como tumbas, pero cuando te acercas a esos pasillos estrechos que ningún cuerpo humano podría cruzar, cómodo, algo dentro de ti parece susurrar: esto no es solo arquitectura, es idioma, un lenguaje hecho de piedra, proporción y silencio, una escritura que no usa símbolos, sino frecuencias, y empiezas a darte cuenta de que lo que llamamos corredor es, de hecho, una invitación, tal vez al monumento, tal vez a de ti mismo. Los antiguos sabían que todo espacio sagrado es también un espejo, y allí, frente al pirámide, sientes que hay algo mirándote, no como entidad, sino como un recuerdo, como si esos pasajes subterráneos contuvieran secretos que el tiempo intentó sepultar, pero el desierto, testarudo, se empeñó en preservar. ¿Por qué son estos? Se sellaron los túneles. ¿Por qué algunas tienen puertas de piedra que nunca se han abierto? Porque hay pasajes que no llevan a ninguna parte, o que quizás sí, pero solo para aquellos que saben interpretar el silencio. Quizás el misterio no resida solo en lo que se escondió, sino en por qué se escondió, oculto. Y aquí es donde comienza el viaje. Un viaje por los pasillos, para en la historia, y en algo aún más profundo. La intuición de que tu alma lleva consigo lugares que nunca ha visitado, pero que extrañamente reconoce. Y entonces surge la pregunta que abre el portal al siguiente paso. Si los pasillos no estaban destinados a ser vistos, entonces ¿para quién eran? Hecho, cuando miramos la pirámide desde fuera, vemos un triángulo de piedra que resiste el tiempo. Pero cuando nos atrevemos a imaginar lo que hay debajo, algo cambia. En los corredores subterráneos comienzan a parecerse menos a estructuras y más a mensajes dejados, para cruzar épocas. La ciencia, con toda su precisión, todavía no puede explicar por qué ciertos túneles terminan abruptamente, ni por qué otros parecen seguir formas geométricas que se alinean con estrellas que ya no ocupan la misma posición. Es como si los antiguos constructores estaban mapeando no solo el espacio, sino también el conciencia. Y cuando te das cuenta de eso, sientes que hay una inteligencia oculta ahí, pulsando discretamente bajo la arena. Allí, cada silencio parece llevar recuerdos que espera a quienes sepan escuchar en lo más profundo de estas estructuras ancestrales y enigmático. Los arqueólogos durante décadas han afirmado que estos corredores eran simples elementos de ventilación o extensiones simbólicas diseñadas sin intención funcional. Pero cuando analizamos la estructura con el ojo atento de la ingeniería moderna, algo inquietante surge. Muchos de estos túneles mantienen ángulos tan precisos que desafían la lógica. Herramientas rudimentarias. Otros parecen señalar regiones específicas del cielo. Nocturnos, como si fueran antenas silenciosas sintonizadas con ritmos cósmicos. Todavía hay pasajes que comienzan anchos y gradualmente se estrechan, como si quisieran conducir lleva al visitante no a un destino físico,
sino a un estado interno de percepción. Es en ese momento nos dimos cuenta. Tal vez los pasillos no expliquen el pasado, tal vez nos expliquen a nosotros. Lo mismo. Y así, cada giro se convierte en una invitación silenciosa a lo desconocido que aguarda. ¿Quién se atreve? A medida que avanzamos a través de este laberinto invisible, comienza a surgir una hipótesis de que pocos se atreven a considerar. Tal vez los corredores no se hicieron solo para guiar cuerpos, sino para guiar las conciencias. Algunos pasajes parecen calculados para amplificar las vibraciones, funcionando como resonadores naturales que no resuenan en el oído, sino en la percepción misma. Estudios recientes han demostrado que ciertas cámaras emiten frecuencias que afectan la mente humana de una manera sutil, como si fueran instruidas mentos antiguos diseñados para provocar estados expandidos de presencia. Lo más extraño es que tales efectos no fueron detectados por casualidad. Aparecen repetidamente en puntos específicos, sugiriendo intención, no accidente. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿quién construyó algo así y con qué propósito? ¿Y por qué esas respuestas siempre parecen ocultarse? ¿Buscas nuevas preguntas? Cuando miramos mapas tridimensionales hechos con tecnologías modernas, notamos que muchos de estos corredores siguen patrones que se asemejan a constelaciones, como si eran reflejos terrestres de una cartografía celeste. Algunas líneas se cruzan exactamente donde las antiguas tradiciones ubican portales energéticos, generando sincronía entre el mito y la ingeniería que la ciencia aún duda en aceptar. Además, hay secciones que parecen haber sido sellados no por la erosión, sino por una elección deliberada, como si el acceso había estado restringido a ciertos grupos iniciados. La estructura sugiere una ingeniería que combina precisión matemática con simbolismo espiritual, y cuando la ciencia y el simbolismo tocan, siempre existe la sensación de que hay un propósito oculto que guía cada detalle, aparentemente técnico, como si cada piedra fuera parte de una oración. Aquí se encuentra una antigua escultura tallada en geometría sagrada. Los antiguos egipcios creían que el subsuelo no era solo un espacio físico, sino un territorio simbólico, donde el alma pasó por pruebas, reflexiones y renacimientos. Tal vez porque que tantos pasillos parecen no conducir a nada. No era un destino externo lo que importaba, sino el camino interno que cada viajero debe seguir. Algunas paredes tienen proporciones que resuenan con los principios pitagóricos, mucho antes de que existiera Pitágoras, sugiriendo que había una matemática espiritualizada, hecha no a medida, sino a despertar. Y cuando combinamos esto con el profundo silencio que domina estos lugares, entendemos que tales estructuras funcionan como cámaras de introspección. Es imposible estar allí y no sentir que algo en ti está siendo reorganizado cuidadosamente, como si cada paso hace eco de recuerdos que no solo pertenecen al pasado, sino al alma. A medida que exploramos estas posibilidades, comenzamos a comprender que la ciencia quizás estés mirando las pirámides con preguntas incompletas. Buscamos funciones prácticas, pero ignoramos las funciones simbólicas, energéticas y psicológicas que las civilizaciones los antiguos dominaban naturalmente. ¿Y si estos corredores fueran transformación, diseñada para alterar el estado de quienes las atraviesan? Algunas culturas. Los antiguos afirmaban que el subsuelo es el reino donde el ego se disuelve y el verdadero ser emerge. Quizás por eso todo parece intencionado. La luz enrarecida, la acústica inusual, la sensación de cercanía a algo invisible. Cada elemento contribuye a un proceso interno que no se mide en metros, sino en revelaciones. Y es en este espacio invisible donde muchas personas informan haber notado una claridad inesperada que les llega como un soplo. Quizás el mayor misterio sea este. Cuanto más intentamos descifrar los pasillos, más notamos que parecen descifrar a quien los observa. La ciencia busca medidas, pero el alma busca significado, y allí, en el encuentro entre la piedra y el silencio, los dos lenguajes se cruzan. Los antiguos sabían que ciertos caminos no estaban destinados a ser explicados, sino a ser vivido, y cuando caminamos mentalmente por estos túneles aún inalcanzables, sentimos una llamada discreta,
como si algo nos invitara a profundizar. La pregunta que sigue resonando es simple y profundo al mismo tiempo. ¿Y si los pasillos ocultos son vestigios del pasado, pero mapas de aquello a lo que todavía debemos despertar? Tal vez. Por eso cada misterio permanece vivo, esperando a quienes se atreven a escuchar en el silencio. Más profundo. Cuanto más profundizamos en los pasillos subterráneos de la pirámide, más nos damos cuenta de que la ingeniería detrás de ellos parece ir más allá del nivel de un simple monumento funerario. Hay una precisión que roza lo imposible, como si los constructores conocimientos dominados que hoy llamamos avanzados, pero que para ellos quizás eran solo una parte natural del conocimiento ancestral. Varias medidas modernas demostró que algunos de estos túneles mantienen una linealidad impecable, incluso atravesar grandes bloques de piedra caliza en ángulos que requerirían muy alta precisión. Es como si cada elemento fuera diseñado con la intención de conducir energía, no solo el aire o las personas. Y al darse cuenta de esto, surge la sospecha de que el subsuelo de la pirámide no era un accesorio, sino el verdadero corazón de la estructura. Hay pasajes tan estrechos que un adulto medio no podría avanzar sin un gran esfuerzo. Dificultad. Otros son demasiado pequeños incluso para eso. La ciencia intenta explicar estas proporciones inusuales como respiraderos de aire, pero la ausencia total de marcas de hollín y los residuos de combustión plantean preguntas sobre cómo estos sitios podrían haber sido perforado, esculpido y alineados sin ninguna fuente de luz convencional. Más intrigante, y aún, existen estudios que revelan que determinadas zonas del subsuelo tienen propiedades acústicas similares a las de instrumentos musicales gigantes. Cuando una persona emite una nota específica, el propio túnel responde con vibraciones internas que resuenan dentro del pecho, no en los oídos. Es como si el corredor fuera un organismo, un I. Entonces surge la pregunta que pocos se permiten plantearse. ¿Y si estos corredores no fueran útiles para el transporte, sino para la transformación? Algunas culturas antiguas creían que lugares específicos en el mundo funcionaron como cámaras de iniciación, preparando el conciencia humana a estados superiores de percepción. Cuando analizamos la geometría interna de la pirámide, especialmente en los niveles más profundos, notamos proporciones que siguen patrones matemáticos relacionados con las frecuencias del sonido y resonancias armónicas, como si el subsuelo fuera un gigantesco diapasón alineado con el cosmos. Lo más sorprendente es que estos patrones aparecen repetidamente en culturas que nunca tuvieron contacto entre sí, como si todas compartieran un recuerdo común. La idea de que la piedra podría amplificar el alma. Quizás estos corredores sean la prueba física de esta sabiduría olvidada. La ciencia moderna intenta descifrar el propósito de los corredores utilizando láseres, drones y muografía, una técnica que permite observar el interior de la pirámide a través de partículas cósmico. E incluso con toda esta tecnología, lo que encontramos son vacíos que no pueden ser deberían existir, puertas que no deberían estar ahí, y ángulos tan perfectos que desafían lógica constructiva de la época. Los ingenieros afirman que sería posible replicar algo similar, pero solo con máquinas industriales equipadas con software de precisión milimétrico. La paradoja es evidente. Como civilización que trabajaba con herramientas, estructuras simples de izquierda que parecen hablarle al futuro, cada pasillo, cada esquina, cada inclinación, suena como un mensaje cifrado enviado a alguien más allá del tiempo. Quizás para nosotros, quizás para quien venga después. Y las alineaciones, cuando se estudian en profundidad, hacen que todo sea aún más enigmático. Algunos corredores subterráneos parecen apuntar directamente a regiones del cielo que tenía relevancia espiritual para los antiguos, especialmente las constelaciones asociado con la renovación, la muerte y el renacimiento. Lo curioso es que estos alineamientos no tienen sentido si se ven solo desde una perspectiva funeraria. Son demasiado complejos, precisos, demasiado intencional. Tal perfección no era necesaria para una tumba, pero lo haría absolutamente esencial para un instrumento de observación astronómica o espiritual.
De hecho, varios investigadores creen que estos pasajes funcionaron como puente simbólico entre lo visible y lo invisible. No eran solo túneles, sino direcciones, como si los constructores querían guiar la mirada humana más allá de la Tierra. Otro detalle intrigante es la forma en que los corredores se comunican entre sí. No hay aleatoriedad. Todo parece seguir un ritmo, una cadencia arquitectónica que remite a la lógica de un organismo vivo. Hay secciones que hacen eco del sonido, otras que absorben completamente cualquier ruido, creando un vacío absoluto que muchos describen como auditivamente espiritual. En algunas culturas antiguas, se creía que el silencio, en lo profundo había una puerta a estados mentales superiores, una especie de disolución del el ego ante lo inefable. Dentro de estos pasillos, esta sensación no surge a través de una metáfora, sino por efecto físico. El entorno da forma a la percepción, cambia el enfoque de la conciencia, hace que el observador se siente más pequeño y más grande al mismo tiempo, como si estuvieras frente a algo que no se mide con ojos, sino con presencia. Así, no es exagerado considerar que los corredores subterráneos fueron creados con múltiples capas de significado, científica, ritualista, energética y psicológica. La verdadera complejidad aparece cuando intentamos encajar todo este conjunto en uno. Narrativa única. Tal vez esto nunca suceda, porque tal vez no haya una sola historia, sino varios, superpuestos como sedimentos de edades, y es precisamente esta multiplicidad la que hace que todo sea tan fascinante. La pirámide, especialmente en sus niveles subterráneos, no se comporta como un monumento estático, pero como un libro vivo, escrito en piedra y silencio. Y cuando caminamos por sus túneles imaginarios, algo dentro de nosotros despierta, como si reconociera un eco lejano. Entonces surge una pregunta inevitable. ¿Y si los pasillos no se hicieron para explicar el misterio, sino para hacernos partícipes de él? A medida que nos acercamos a los corredores más profundos, los que quedan inaccesible incluso para los equipos más modernos, nos damos cuenta de que el misterio no es solo en lo que se encontró, sino principalmente en lo que se ocultó deliberadamente. El puertas selladas, como la famosa puerta con manijas de cobre, que se encuentra en uno de los túneles. Estrechos, plantean más preguntas que respuestas. No hay evidencia de que alguien se ha abierto en los últimos milenios. Y lo más curioso, no fueron colocados allí para impedir la entrada de personas, porque el túnel en sí es demasiado estrecho. Entonces, ¿quién, después de todo, se hizo esta puerta? ¿Y qué propósito tendría algo tan cuidadosamente sellado, como si guardó un secreto incapaz de sobrevivir a la luz? La sensación es que los constructores protegían algo que trascendía lo físico y lo material, con la muografía, tecnología que utiliza partículas cósmicas para mapear el interior de estructuras sin invadirlas. Se detectaron nuevos vacíos sobre la gran galería, cámaras reveladoras que no aparecen en ningún registro histórico. Estos espacios no mostraban signos de colapso o erosión. Por el contrario, la geometría interna sugiere que fueron planificados con una intención detallada. Lo más intrigante, no se conoce ningún acceso a ellos. Es como si los antiguos constructores hubieran creado habitaciones que nunca serían visitado por humanos comunes y corrientes. ¿Qué tipo de lógica arquitectónica crea espacios, diseñado cuidadosamente para que nunca se pueda acceder a él? La idea es tan desconcertante. ¡Qué profundo! Quizás no fueron hechos para cuerpos, sino para vibraciones, recuerdos, rituales invisibles, o para preservar algo que necesitaba ser aislado del resto del mundo. La ciencia intenta atribuir estos vacíos a cámaras de alivio, diseñadas para distribuir el peso de la estructura, pero esta explicación choca con el hecho de que otras pirámides, menos los artistas monumentales, nunca recurrieron a métodos tan refinados. Además, la forma y posición. Estos espacios no siguen estándares arquitectónicos conocidos. Es como si obedecieran a una lógica más simbólica que estructural. Algunos investigadores sugieren que los vacíos, funcionaban como cámaras de resonancia, capaces de amplificar frecuencias específicas, frecuencias
que tal vez se usaron en iniciación, curación o expansión de la conciencia. Si esta hipótesis es cierta, hemos entrado en un territorio donde ingeniería, espiritualidad y psicología se cruzan sorprendentemente sofisticado, y esto cambia por completo la forma de entender la pirámide. Otra característica intrigante es que algunos corredores parecen haber sido diseñados para canalizar la energía electromagnética desde el subsuelo. Estudios recientes han demostrado que ciertos puntos de la pirámide concentran campos electromagnéticos naturales en una inusual, casi como si la estructura estuviera recogiendo o reorganizando estas fuerzas bajo tierra. Para los antiguos egipcios, todo esto tendría sentido dentro de su cosmovisión. Mundo espiritual, donde la energía, el espíritu y la materia formaban una sola red. Una pirámide. No era solo piedra. Era un dispositivo de comunicación con dimensiones que trascender lo visible. Así, cuando encontramos pasillos sellados, puertas selladas y cámaras inaccesibles, empezamos a darnos cuenta de que quizás no esconden objetos, sino procesos. Quizás almacenen experiencias diseñadas para suceder en otro estado mental. Conciencia. Difícil de entender hoy. También hay pasillos que simplemente no tienen sentido dentro de una función. Práctica. Algunas son demasiado largas, estrechas o empinadas para cualquier utilidad convencional. Otros terminan en pequeñas cavidades que parecen nichos. Rituales, pero sin jeroglíficos, sin decoración, sin registro. Es como si los espacios se dejaron en blanco a propósito, como páginas vacías esperando la interpretación del alma. Jung habló de arquetipos enterrados en el inconsciente colectivo, y muchas personas que visitan estos túneles refieren sensaciones inexplicables, pesadez en el pecho, claridad repentina, recuerdos que no pertenecen a esta vida. Esto no es misticismo barato, sino de una respuesta humana a entornos diseñados con intencionalidad psíquico. Lugares como este hablan menos sobre la apariencia y más sobre la profundidad interna. Pero la mayor contradicción es esta: cuanto más avanzamos tecnológicamente, más nos damos cuenta de que los antiguos sabían cosas que todavía estamos reaprendiendo. Ellos comprendido el poder del silencio, la potencia de la oscuridad ritual, el impacto psicológico de la arquitectura y la capacidad de la geometría para alterar los estados mentales. Cada pasillo parece funcionar como un proceso meditativo forzado, llevando al visitante a un punto de introspección inevitable. La ciencia intenta catalogar estas sensaciones como respuestas neuropsicológicas al entorno, pero quizás sea lo contrario. Quizás el entorno haya sido creado exactamente para provocar estas respuestas. Y si es así, entonces nos enfrentamos a una antigua tecnología emocional y espiritual, codificada en piedra. Esto transforma el pirámide en algo mucho más profundo que un monumento. Así, cuando contemplamos los pasillos ocultos, aquellos que aún no han sido abiertos, explorados o comprendidos, nos damos cuenta de que mantienen viva una pregunta viejo. Una pregunta que atraviesa el tiempo como un eco que espera a quienes han suficiente sensibilidad para escucharlo. No se trata simplemente de ¿qué hay ahí dentro? Pero ¿por qué es esto? ¿Se hizo? ¿Qué pasa si la respuesta es mayor que nuestras categorías Mo? ¿Lo permites? ¿Y si estos corredores son parte de un mapa espiritual, creado para guiar a la humanidad en momentos de olvido? Quizás lo que siento allí se esconde no sea un objeto, sino un recuerdo. Una verdad profunda a la que solo se puede acceder cuando el corazón está listo. Por lo tanto, permanecen ocultos, no por protección, sino por un propósito. Hay un momento en el que el misterio de las pirámides deja de ser solo arqueológico y se convierte en lo hace profundamente humano. Cuando miramos hacia los pasillos subterráneos, nos damos cuenta de que no están hablando solo de ingeniería antigua. Hablan de nosotros. Hablan de algo que llevamos pero rara vez nombramos. Los antiguos sabían que cada pasaje la oscuridad reveló no solo un camino físico, sino un estado del alma. Y cuando nosotros nos damos cuenta de esto, nos damos cuenta de que la pirámide no era solo un monumento para ser visto, sino un espejo por el que atravesar en silencio. Es como cada curva, cada túnel, oculta. Cada puerta sellada representaba un fragmento del viaje interior humano.
uno que siempre ha existido, incluso antes de que tuviéramos palabras para describirlo. Algunas culturas antiguas creían que el subsuelo era el territorio donde descansaban recuerdos que precedieron a la vida misma, recuerdos que no pertenecen solo al individuo, sino al linaje, a la humanidad entera, a lo que Jung llamaría el inconsciente colectivo. Cuando pensamos en estos corredores, empezamos a ver la posibilidad de que fueron construidos como metáfora material de esta inmersión. No eran solo caminos físicos, eran símbolos de descenso, introspección y renacimiento. Y curiosamente, la estructura de estos túneles parece reflejar este mismo patrón: ancho al principio, estrecho en el medio, silencioso al final, como si guiara a alguien a través de diferentes estados de conciencia. Hay una sabiduría casi terapéutica en la forma en que se organizan estos espacios. Organizar, la sensación de reconocer algo que nunca hemos visto, es quizás la pista más profunda dejado por los constructores. Muchos exploradores modernos afirman estar familiarizados inexplicable al descender a las zonas más profundas. No es miedo, no es curiosidad, es algo más antiguo, como si se sintieran atraídos por un recuerdo que no pertenece a la mente, sino al alma. Y en este punto surge la posibilidad de que las pirámides no fueran hechos solo para guardar secretos, sino para despertar recuerdos. Tal vez las civilizaciones de alguna manera entendieron que la verdadera herencia espiritual no está escrito en textos, está inscrito en el cuerpo emocional. Y tal vez la configuración de los pasillos han sido diseñados exactamente para aprovechar este nivel de memoria. Lo más curioso es que muchas tradiciones espirituales alrededor del mundo comparten la misma imagen simbólica: el descenso a la tierra como etapa esencial del despertar. En el cristianismo místico se habla de la noche oscura del alma. En el chamanismo, se desciende hasta el inframundo para dialogar con la propia sombra. En la antigua Grecia, los iniciados viajaban cuevas antes de adentrarse. En los misterios de Eleusis, el descenso es universal, y si miramos los túneles de la pirámide, inmediatamente nos damos cuenta de que el simbolismo se manifiesta allí de forma casi literal. La ciencia ve un corredor, el espíritu ve un rito, y, en cierto modo, esta dualidad es quizás el punto central: unir lo físico y lo invisible en uno, el único camino capaz de transformar a quienes lo siguen. Muchos creen que estos corredores representan etapas de la conciencia humana. Hay estiramientos que se sienten abrumadores, tensos, incómodos, como partes de la vida que requieren entrega. Hay cámaras que resuenan demasiado, como fases en las que nuestras emociones reverberan más de lo que nos gustaría. Hay puertas selladas que quizás simbolizan todo eso, a los que aún no estamos preparados para acceder. Y hay vacíos, espacios no registrados, que recuerdan momentos en los que la vida no ofrece respuestas, solo silencio. Bajo esta perspectiva, la pirámide deja de ser una construcción y pasa a comportarse como una mapa emocional del propio viaje humano. Los antiguos no solo construían algo para ti, estaban construyendo algo que traduce el alma misma. Además, existe la hipótesis de que estos corredores funcionaron como espacios para preparación espiritual. Quizás sacerdotes, iniciados o buscadores cruzaron estos túneles para dejar atrás viejas identidades. La profunda oscuridad, la ausencia de las referencias visuales y la acústica densa podrían alterar intensamente el estado mental, provocando lo que hoy llamamos una experiencia liminal, un estado entre mundos, entre versiones de ti mismo. No se trata de magia, sino de psicología ancestral. Los viejos entendieron que la conciencia responde al espacio, y al diseñar entornos como este, creó condiciones para que el individuo encontrara partes internas que nunca habría tenido. Se accede a plena luz. En muchas tradiciones existe la idea de que el alma solo puede renacer cuando desciende hasta el punto lo más profundo del ser. Y quizás eso sea exactamente lo que evocan estos pasillos. Nos recuerdan la importancia de este movimiento íntimo, el valor de caminar desconocido, entrar voluntariamente en espacios donde la lógica no puede llegar, pero la intuición florece. La ciencia moderna, por avanzada que sea,
difícilmente podrá explicar el impacto psicológico y espiritual de estos túneles. ¿Por qué no se hicieron? Solo para ser estudiados, fueron hechos para ser sentidos, y el sentimiento no medidas, es reconocido. Quizás lo más sorprendente es la posibilidad de que estos corredores fueran creados no para guardar secretos, sino para mantener a la gente, no físicamente, pero espiritualmente. Guarda tus miedos, tus dudas, tus recuerdos, tus silencios. Mantener lo que, depositado allí, se transformaría con el tiempo, como si la pirámide, era un gran vientre de piedra, diseñado para acoger y generar transformaciones. Interno. Y cuando nos damos cuenta de esto, el misterio deja de ser ¿por qué estos corredores? ¿Existe? Y se convierte en ¿por qué sentimos tanto cuando pensamos en ellos? Este es el responda que ningún radar, láser o gráfico científico podrá medir, porque ella pertenece al territorio invisible del alma. Y con eso surge la pregunta que nos lleva hacia adelante, como una antorcha encendida en un túnel antiguo. ¿Y si estos corredores subterráneos no hablaran del pasado, sino del qué necesitamos todavía recordar dentro de nosotros mismos? A medida que nos adentramos en la capa más profunda del misterio, nos damos cuenta de que los corredores subterráneos no solo revelan lo que sabían los antiguos, sino también lo que aún saben, nos negamos a ver. La ciencia mide estructuras, el alma mide los sentidos. Allí, en los espacios donde la luz no llega, surge una pregunta silenciosa que atraviesa el tiempo. ¿Qué exactamente querían despertar los constructores en el ser humano? Quizás estos túneles funcionaban como espejos invertidos, revelando no la apariencia, sino el interior. Cada paso haría eco de un recuerdo latente, invitando al visitante a reconocer partes olvidándose de sí mismos con profunda suavidad y precisión. En muchas tradiciones antiguas, el viaje interior comenzaba precisamente en la oscuridad. La ausencia de luz no se interpretaba como vacío, sino como presencia. En los pasillos de pirámide, esto adquiere una dimensión aún más intensa. El silencio casi absoluto obliga a mente se desacelere, permitiendo que los pensamientos olvidados emerjan como pequeños parpadea. Quizás esa era la intención original, crear un entorno capaz de disolver distracciones y revelar lo que realmente importa. Y cuando nos damos cuenta de que esos espacios fueron moldeados con precisión ritual, comenzamos a comprender que la ingeniería allí también espiritual, una herramienta de transformación, cuidadosamente diseñada, para todos nosotros. Cuando miramos relatos modernos de exploradores que accedieron a poco, lo que sabemos sobre la pirámide, encontramos descripciones que van más allá del lenguaje técnico. Muchos dicen sentir un peso emocional inesperado, como si estuvieran envueltos por algo antiguo y acogedor. Otros reportan una sensación de alineación interior, como si los pensamientos se reorganizaron espontáneamente. Esto no prueba nada científicamente, pero revela mucho sobre la forma en que el espacio influye en los seres humanos. La pirámide parece han sido construidos para provocar estados específicos de conciencia, y sus corredores funcionan como catalizadores de la introspección, ofreciendo al visitante una especie de redescubrimiento silencioso con cada paso adelante. Quizás por eso tantas culturas, incluso sin contacto entre sí, describen la ascendencia, lo simbólico como etapa esencial del despertar humano. El metro representa el encuentro con lo que evitamos, y en los pasillos de la pirámide, esta metáfora se manifiesta en forma concreta. No hay adornos, ni distracciones, ni consuelo. Solo existe el camino y el impacto emocional que provoca. La estructura nos lleva a una verdad. Sencillo. Para subir, primero debes bajar. Para iluminar es necesario cruzar el noche. Así, la pirámide traduce en piedra un proceso interior que atraviesa épocas de muchos seres buscadores. Otro elemento fascinante de estos corredores es la forma en que parecen responder a estado emocional de quienes los atraviesan, casi como si fueran sensores silenciosos del alma humana. En espacios más reducidos, muchos reportan ansiedad o introspección. Profundo. En áreas más amplias,
Algunos experimentan una repentina sensación de alivio, como si algo finalmente estuviera siendo reorganizado. Esta alternancia entre tensión y la liberación crea un ritmo interno que rara vez experimentamos fuera de los entornos rituales. Quizás los constructores entendieron que la verdadera transformación no ocurre en línea recta, pero en espirales emocionales que se expanden a medida que avanzamos hacia lo esencial. Es en este punto que comenzamos a comprender que la pirámide no se trata solo del pasado, sino en capas profundas del presente. Los corredores representan eso que nos olvidamos de sentir, de tocar, de afrontar, en un mundo dominado por los excesos. Simplicidad sí. La lenciosa de estos túneles funciona como antídoto. Recuerdan que el alma necesita espacios vacíos para respirar, del mismo modo que el cuerpo necesita aire. Y mientras la ciencia busca explicaciones técnicas, el corazón percibe algo diferente, una especie de invitación, no para entender sino para recordar, no para descifrar sino para sentir lo que fue cuidadosamente conservado en su interior. En medio de estas reflexiones, surge un punto crucial. Tal vez los corredores subterráneos no estaban destinados a revelar respuestas, pero provocar preguntas. Esta es la marca de verdaderos ritos de paso. No ofrecen conclusiones, ofrecer caminos. Y, al caminamos a través de ellos aunque solo sea en la imaginación, nos damos cuenta de que cada giro representa algo que todavía debemos afrontar. La ausencia de luz requiere confianza. La ausencia de sonidos exige rendición. La ausencia de símbolos requiere presencia. Es como si el pirámide decía, la verdad no está en las paredes, está en el movimiento interno que despiertan, en cada buscador atento. Quizás por eso tanta gente, incluso sin haber visitado nunca Egipto, se siente una llamada inexplicable cuando se enteran de la pirámide. El misterio no está solo en estructura, sino en lo que simboliza dentro de la psique humana. Ella representa la ascensión que nace del descenso, la claridad que surge después del silencio, la fuerza que emerge de lo desconocido. Y cuando pensamos en pasillos, nos damos cuenta de que funcionan como portales internos, llevando a cada persona al punto donde el alma encuentra el coraje para cambiar. Es un viaje que comienza en piedra, pero termina en lo profundo de nosotros en silencio absoluto. Por eso, cuando contemplamos los corredores subterráneos, entendemos que no fueron creados para satisfacer curiosidades arqueológicas, pero para despertar movimientos internos. Nos recuerdan que la verdadera transformación ocurre cuando aceptamos caminar hacia lo desconocido, incluso sin garantías. Es un llamado a mirar más allá de lo que es cómodo escuchar, lo que el corazón ha estado tratando de susurrar durante años. ¿Qué pasa si algo dentro estás despertando en este mismo momento? Quédate hasta el final. Quizás la respuesta que lo que buscas no es lejano, sino esperar el momento en el que te permitas escuchar el silencio que vive debajo de tu propia alma. Hay misterios que no se revelan por la lógica, sino por la forma en que se juegan en silencio. El alma. Y cuando llegamos al final de este viaje por los pasillos subterráneos, nos damos cuenta de que algo ha cambiado, no en el mundo exterior, sino dentro de nosotros. La pirámide, con sus túneles ocultos y cámaras inalcanzables, no se comporta como un enigma para ser descifrado, pero como un maestro silencioso que solo señala caminos. Lo real. La respuesta tal vez no esté debajo de la piedra, sino por encima de la conciencia común. Después de todo, algunos lugares no están destinados a transmitir verdades. Fueron hechos para despertar preguntas que transforman a quienes las llevan. En el profundo silencio de aquellos pasillos, la sabiduría no se impone. Ella susurra. Cuando imaginamos las puertas selladas, las cámaras ocultas y los vacíos, perfectos que ningún arqueólogo ha logrado, entendemos que el misterio es, en sí mismo, una forma de protección. No todo debería revelarse al mismo tiempo. Hay verdades que solo emergen cuando estemos listos para recibirlos. Quizás por eso los antiguos dejaron estos caminos ocultos, para garantizar que cada buscador encontrara solo lo que su alma ya estaba preparada para comprender. En el fondo, el misterio no solo protege lo que hay dentro, también protege a los forasteros, impidiendo que el
conocimiento encontrarse antes de la madurez necesaria, y cuando reunimos todas estas capas, científica, simbólica, ancestral y espiritual, nos damos cuenta de que la pirámide no es solo un edificio, sino un recordatorio que los seres humanos nacemos con corredores internos que son igualmente complejos, igualmente oscuro, igualmente lleno de puertas que eligen abrirse o permanecer cerradas. Abajo, en la superficie de cada persona hay silencios que no podemos nombrar, recuerdos que no sabemos traducir, y caminos que solo se iluminan cuando damos el primer paso. Y tal vez que este sea el verdadero significado del misterio de las pirámides. Recordarnos que hay una geografía espiritual esperando ser explorada dentro de cada uno de nosotros. Al final, la pregunta que queda no es ¿qué hay ahí abajo?, sino ¿qué hay ahí abajo, adentro? Porque cuando permitimos que el misterio nos toque, nos damos cuenta de que cada puerta sellado dentro de la pirámide corresponde a algo que también está sellado dentro de nosotros. Cada túnel straight nos recuerda momentos en los que la vida exige coraje. Cada cámara oculta en enseña que hay partes de nuestro ser que necesitan silencio para florecer. Es como si la pirámide era un mapa externo de lo que llevamos, incluso sin saberlo. Y así terminamos este viaje, no con conclusiones, sino con una llama encendida. Sí, este mensaje tocó algo en ti. Suscríbete y síguenos. Tu alma puede ser recordando el camino. Hola. Y al final solo queda una pregunta que resuena como un suave llamado. ¿Y si qué? Lo que llamamos final es solo el comienzo de un recuerdo que el alma aún no tiene. ¿Te atreviste a despertar?